jueves 3 de octubre del 2024. Va rápido, señores, el tiempo. Pero aquí estamos para compartir con ustedes los comentarios de las principales informaciones del día de hoy, tanto del país como del resto del mundo. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del espacio, del rincón del planeta donde usted esté, puede escucharnos y vernos a través de cdnradio.com.do. Hoy sí que está caliente, el ambiente se caldeó desde anoche, pero antes de que comentemos del principal tema del día de hoy, que es la detención de 7 personas acusadas de corrupción por el caso del Intran, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco. Buenas noches, gracias Yanesi, buenas noches y buena suerte a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas de CDN Radio. Sí. ¿Está preso Hugo y Hochi y varios más. 7 son los acusados. Hay que dormir con ropa. Los buscaron anoche. Sí. Pero entonces la demostración de poder que hizo Jochi Gómez, trayendo al ex director de la CIA y ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ¿no le sirvió de nada eso? ¿O qué tú crees? Bueno, el papá, el periodista Guillermo Gómez, dijo que él lo trajo porque supuestamente le iban a acusar de terrorismo a Jochi. No sé qué tiene que ver esto, no sé en qué lo iba a salvar Mike Pompeo a él. No pero, es independiente la justicia, ¿no? Entonces no sé por lo menos no en el concepto de don Guillermo Gómez y su hijo. Sí hay que reconocer que este es un caso que se originó en este gobierno y que el Ministerio Público lo está procesando. Sí, de ahí sí, a cómo vaya a ocurrir de la fortaleza del expediente, o si se trata de un aparataje tipo el de Odebrecht, el tiempo lo dirá. Pero sí ha sido un caso que se ha originado en este gobierno y yo creo que de alguna manera hasta ahora vamos a ver cómo evoluciona y si la soga no es que haya roto por lo más fino, pero sí, como hemos sido críticos del Ministerio Público por el apellido de independiente que ha tenido, entonces ya llegó el tiempo de rendir cuentas, de sacarle cuentas al Ministerio Público de si es realmente independiente o si solamente persigue los casos de corrupción del pasado. Parece que no. Bueno, he escuchado y he visto en las redes muchas personas defendiendo a Hugo Veras, una persona que ha estado muy relacionada con los medios desde hace mucho tiempo, tiene un apellido también ligado a los medios y obviamente ese ha sido su background en los medios. Hugo Veras ha tratado en varias ocasiones de meterse en la política. Recordemos que fue candidato a síndico por el PRD en el 20, ¿verdad? Creo que fue. Y que de repente, poco antes de las elecciones, se fue. Dejó la candidatura, dejó a mucha gente metida en el hoyo, que eran aspirantes a regidores, y se fue a apoyar a Carolina Mejía. Nadie entendió esa decisión. Obviamente no tenía ninguna posibilidad de ser alcalde de la capital ante un PRM que iba en ascenso y él se fue, creo que le van a ofrecer la secretaría del ayuntamiento, sí, algo así. Fue secretario general. Exacto. En la primera gestión de Carolina. De Carolina. Él siempre ha querido tener una relación directa con lo que es la movilidad y de hecho su carrera básicamente la ha sido en la radio, se llama así, vehículos en la radio, creo que él habla de vehículos y esas cosas. Pero lamentablemente Hugo Veras, porque tú estás en un partido, tú no eres político. Y esa ha sido quizás su inocencia de creerse político porque esté en partidos políticos. Y no creo que porque esté hablando de carro sepa de movilidad. Obviamente lo ha demostrado. Él fue el ideólogo del Parqueate Bien, que fracasó. Y del cambio de direcciones. Fue el cambio de direcciones en la capital, que también fracasó. Pero a pesar de que fracasó, lo designaron ahí. Fue el ideólogo de la ciclovía, que también fracasó.
O sea, él ha tomado alguna serie de medidas quizás dentro de su cabeza que podrían ser buenas para la movilidad dentro del distrito, pero lamentablemente han fracasado. Yo con esto no quiero cargarle dado a Hugo Veras, porque obviamente quizá ha sido un tonto útil dentro de este proceso que está pasando con el Intran. Él pudo haber tenido buenas intenciones para el asunto de la movilidad, pero obviamente no es su área. Él habla muy bien de vehículos, teorizando sí es bueno. Exacto. Él desarrolla bien en lo que tiene que ver con asuntos de vehículos, asesoría, mecánica y todas esas pendejadas. Pero en asuntos de urbanismo, en asuntos de municipalidad, ese no es su fuerte y obviamente lo ha demostrado ya en varias ocasiones que se ha quemado en la materia. En este caso del Intran... No, pero ahora no fue en eso que se quemó. No, pero digo, voy a eso. En este caso del Intran y con ese contrato de Transcorp, yo creo que él fue un tonto útil y incluso él lo dijo ayer en un programa de radio que alguien le había dicho como que él era el daño menor o un daño colateral en este asunto. Es una especie de que la soga cortó por lo más... Aparentemente sí, yo no lo conozco, nunca he hablado con Hugo Veras, independientemente de que sea una persona de los medios igual que yo, pero a mi juicio, a lo que se ve, quizás no esté ligado hasta el cuello en este asunto, pero sí alguna responsabilidad tendrá porque, como decían, escuché a algunos abogados decir hoy, las comisiones de compra de las instituciones la preside el director, el incumbente, la máxima autoridad de la institución. O sea, y si ese contrato y ese proceso de compra pasó por el Intran, algún conocimiento debió tener Hugo Veras de eso. Quizás de que la empresa estaba en orden, bueno, puede ser porque tú no te das cuenta hasta que pasa el problema. Pero desligarlo completamente de esta situación, yo no me atrevería tanto, aunque tampoco le voy a cargar todo el dado a él, porque a veces los que están en esos tipos de instituciones que presiden comisiones de compra y contratación, tienen gente que son designadas simplemente por asunto estatutario, son los cabezas. Pero ellos responsabilizan al director del DNI, Luis Soto, exactamente, de ese caso, que él le mandó una carta a Luis Soto que ha circulado en las redes sociales a Hugo Veras, en mayo de este año, advirtiéndole, o del año pasado, porque ya para mayo de este año él no estaba en el cargo, él había renunciado. Entonces tengo que ver la fecha. Porque hace un año ya del caso hace un año, creo. Sí, que se destapó. Exacto. Pero fue próximo a las elecciones, como en noviembre del año pasado, cuando él renunció y eso. Entonces tuvo que haber sido antes. No he visto déjame verificar la fecha de la carta que le envió Luis Soto, porque estoy confundida, porque no pudo haber sido en mayo de este año, debió ser en mayo del 2023. Lo que sí es que ahora sale una vinculación, se está tratando de vincular al director del DNI, el señor Luis, se me fue el apellido ahora mismo. Luis Soto, que ha querido... Es el 2023, el 16 de mayo del 2023. Incluso fue la carta de Luis Soto. El representante de la empresa Aurish, algo así. Es Hochi. No, había uno esta mañana que lo vi dando unas declaraciones que él acusaba al director del DNI de querer quedarse con el sistema que ellos tenían de vigilancia. De vigilancia, porque entonces, finalmente era como decía Leonel, exactamente, que persiguiendo a la entonces gente. Vuelven a darle la razón a Leonel. Sí, esa denuncia estuvo muy bien fundamentada, era real, porque aquí está el director del DNI, de alguna manera está bailando en el tema y lo están acusando. Yo escuché esta mañana. Y ahora resulta que al parecer era un conflicto de intereses por quién se queda con el instrumento de vigilancia. Para interferir llamadas y estar violando la privacidad de la gente. Realmente se trató de eso. Yo escuché, digo, coño, pero, perdón por la expresión, pero le vuelven a dar la razón a Leonel Fernández. Era él sí estuvo siempre en la razón de que sí se estaba haciendo. De que eso se estaba haciendo. Esa denuncia fue muy valiente, muy responsable. Ahora hay que ver, porque hay un tema de que se ha denunciado de violación a los derechos al debido proceso de estas personas. No me generaría ninguna sorpresa, porque el PEPCA se ha caracterizado por eso, por hacer espectáculos, por hacer
videos, los hizo antes, los hace ahora, los filtra a los medios de comunicación que están en todo este proceso y se siguen faltando el respeto y a las víctimas, a las personas acusadas y a las leyes. Para usted hacer justicia no tiene que hacer este tipo de espectáculo. De hecho, eso les resta credibilidad a los procesos. Ya de espectáculo de gente llevando gente presa y con armas largas para allanar residencias, ya eso aquí no surte ningún efecto. Lo que la gente está observando es un uso abusivo de la fuerza por parte del PEPCA que evidentemente no se va a seguir tolerando. Hay violaciones. Antes las hubo, lo más emblemático fue el caso Odebrecht, donde participó gente que hoy está ahí, vamos a decirlo por su nombre, el señor Wilson Camacho, fue de los que elaboró, instrumentó ese expediente malo, pero que sin embargo se usó para firmar una serie de, como si fuera una película, con un reguero de gente esposada y vigilada con armas largas, como si se tratara de delincuentes peligrosos, y ese no es el caso, ¿verdad? Entonces, que se siga repitiendo este tipo de violación, yo creo que va en detrimento de la credibilidad de los procesos y de detrimento de la credibilidad y la verdadera independencia del Ministerio Público, si finalmente esto no se trata de un instrumento de tipo político. A mí me preocupa que lo que es el sistema de inteligencia del país esté en manos de una empresa privada. Y eso es preocupante porque se puede utilizar para lo que sea. O sea, obviamente el Estado debe tener un control de lo que pasa en el país sin violentar los derechos. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Incluso hay países como en China que se habla de identificación facial, que hay sistemas que te identifican solamente por el rostro. Y aquí se estuvo hablando de una vez de instalar de esos tipos de equipos. Pero eso ya es alta tecnología. Pero sí, realmente los gobiernos en todas partes del mundo deben tener un control de la ciudadanía. Por asunto de seguridad, del terrorismo, ya sabemos que el terrorismo opera en cualquier parte del mundo. Nadie está ajena a un atentado terrorista. Y los gobiernos deben garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En toda parte del mundo es así. Aquí no es diferente. Aquí sea el DNI, sea las Fuerzas Armadas, sea el J2, el G2, el M2, lo que sea, todos esos organismos de inteligencia deben garantizar la seguridad del Estado, de los ciudadanos. Y para eso deben hacer uso de los recursos que tienen a mano. Pero que estos estén en manos de civiles me preocupa, porque podrían utilizarse para el chantaje, podrían utilizarse para la extorsión, podrían utilizarse para la persecución política. Y no veo por qué esto debe estar en manos de instituciones privadas. Fíjate que el contrato con el Ministerio de Defensa, que fue anulado recientemente, fue otorgado en fecha 23 de junio del 2020, es decir, que fue antes de las elecciones del 2020, que se hicieron en julio, por una fecha extraordinaria, por razones que todos conocemos. Entonces, dice eso porque fue en ese momento que se puso en manos de empresas privadas temas tan delicados como la seguridad del Estado. Cuando esto ocurrió, lo del Intran, todavía no se había promulgado la ley del DNI que sigue vigente. La 0124. Ajá, esa ley sigue vigente a pesar de que ya se depositó un proyecto en el Congreso Nacional para que se modifique ante la protesta de entidades como la Sociedad de Diarios y la alarma generalizada por cómo esto violenta el derecho a la privacidad de los ciudadanos y cómo le da un suprapoder al DNI para que interfiera en asuntos sin la debida autorización de un juez. Esa ley sigue vigente y aunque ya hay un informe, ya hay puntos acordados, todavía no la hemos visto en la agenda del Congreso Nacional. Así que ojalá que esa ley pueda ser modificada con tanta prontitud como la declaratoria de urgencia de
la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y la promulgación de esa ley que ya convoca la Asamblea Revisora para el próximo lunes. Así que es necesario que estos temas con relación a la seguridad del Estado han estado muy sensibles en todo este proceso. Recuerden que cuando inició el escándalo del Ministerio Público que dirigió Jean Alain Rodríguez, hubo intervenciones telefónicas de manera adecuada, que se mandó a intervenir el teléfono de doña Miriam. Entonces aquí el tema de la privacidad individual de los ciudadanos está evidentemente en peligro. Aquí la gente está teniendo problemas, señores, para hablar por el teléfono. Nadie quiere decir absolutamente nada, porque ya la gente sabe que se escuchan sus conversaciones, que es fácil de intervenir. Y el Estado, desde otorgar la seguridad del Estado a una empresa privada a través del Ministerio de Defensa para que la evalúe. Recuerden también que hubo muchas denuncias que desde el Ministerio de Defensa se intervinieron algunos procesos. No digo que fue eso, porque el informe de la OEA luego dijo que fue un tema de mal manejo del sistema del voto automatizado, sí, pero hubo muchas denuncias de que desde el Ministerio de Defensa se hacían interferencias a ese sistema de votación. Y ante lo que está ocurriendo y el desenlace de muchísimas cosas, no podemos decir que eso sea del todo falso, ¿eh? Se puede creer cualquier cosa. Lo que yo te decía esta mañana era Aquiles Jiménez, sí, que es el director de operaciones de Eurich, que es la empresa que se le va a relucir ayer. El mismo Jochi Gómez, sí, fue el que habló de esa empresa. Hasta ese momento nadie conocía esa empresa, pero que era la que tenía el contrato con el Ministerio de Defensa. Entonces, hoy el director de operaciones de esa empresa, que es Aquiles Jiménez, dijo que él tiene una oficina de inteligencia adscrita al Ministerio de Defensa. ¿Y cómo es eso? Y que diariamente rinde un informe al presidente de la República. Que él tiene un enlace a través de un viceministro y que la situación, el cargado el dado de todo lo que está pasando ahora mismo es al director del DNI, que quería el control de los sistemas que ellos utilizan. Y ahí fue que yo digo, pero entonces Leonel Fernández tenía toda la razón. Claro, y todo se está descubriendo, todo está quedando en evidencia. Mire, el Ministerio de Defensa, que se trata de la seguridad nacional y de la seguridad del Estado. Pero es una cosa impresionante. Y lo otro, el sistema de semáforo, que es un tema de tránsito, que es de seguridad nacional también, y que hayan utilizado el sistema de programación del sistema de semáforo para usar la vigilancia a los ciudadanos, pues me parece totalmente preocupante y en manos de quienes que estamos. No tenemos protección de nada. Él decía, este señor, que esta mañana acusó directamente al director del DNI, a Luis Soto, de querer quedarse con los equipos de vigilancia que ellos tienen, que la empresa de vigilancia de Jochi Gómez tiene. Bueno. Y lo acusó directamente al director del DNI. O sea, un civil está acusando al director del Departamento de Inteligencia del país de querer quedarse con los equipos de inteligencia que ellos tienen. Aparentemente sí, ellos tienen más equipos, y así por lo visto está demostrado, tienen más equipos tecnológicos que el Estado para vigilar a la ciudadanía. Impresionante, o sea, una cosa preocupante. Y que el propio Ministerio de Defensa haya obtenido un contrato con ellos es porque le está reconociendo la capacidad de sus equipos de vigilancia y la capacidad que ellos tienen para obtener información de una manera probablemente mucho más certera, más rápida y con diferentes mecanismos. ¿Tú te imaginas que la cúpula de hierro que tiene Israel esté en manos de civiles y que esa gente diga, no, que lleguen todos los misiles que tira Palestina, que tira el Líbano, que tira Irán? Que a ellos les dé la gana de, por un pique con lo que sea, con los funcionarios de Israel, desactivar el sistema en la cúpula de hierro. ¿Qué pasaría con Israel? Desaparece. Una cosa impresionante. Entonces, que esta gente ahora con esta situación, directamente con el director del DNI, quieran utilizar todo lo que ellos tienen en contra del director del DNI y del gobierno. Esto va a ser grave. Tienen muchos, no sé, será. Aparentemente sí, porque si él dice, este señor, que él se llama Aquiles Jiménez, que es el director de operaciones de Aurich, que es la empresa de vigilancia de inteligencia
de Jochi Gómez. Pero él no que está en el expediente. No, que ellos quieren, bueno, la empresa la allanaron anoche también. La empresa sí, pero él no está en el expediente. Porque, bueno, eso tiene más, porque lo del expediente tiene que ver más con el contrato de Transcorp, que ya esta es otra empresa que tiene que ver con vigilancia. Pero en la nota de la Procuraduría dice que entre los casos que se detectaron de irregularidad está ese contrato, el de el Ministerio de Defensa. Con Auris. Sí. Ya tendrían que ver más a detalle, pero lo que está pasando ahora con Hugo Vera y ese grupo tiene que ver directamente con el contrato de Transcorp. Sí. Y no con este asunto. Pero lo preocupante para mí de todo esto es que un sistema de vigilancia tan sofisticado no esté en manos del gobierno, sino de civiles. Y que diga este señor, Aquiles Jiménez, que el director del DNI quiere quedarse con esos equipos, obviamente porque no tienen los nombres de los acusados en ese expediente denominado Camaleón. ¿Por qué le pusieron Camaleón a eso? De color. Bueno, podría ser. El camaleón tiene la facultad de camuflajearse cuando se siente en peligro, y ese es su sistema de defensa, cambiar de color. Por lo visto, Jochi Gómez ha tenido la facultad que tiene el camaleón de, como sistema de defensa, cambiar de color para camuflajearse y evitar a los depredadores. Ahora tenía un color blanco con azul y blanco, que es el color. Vestido de morado y amarillo también. Exactamente, por eso. No descartes que en el futuro han descubierto del color de la esperanza, verdecito entero. No lo dudo, aunque él tiene un tema pendiente con la gente de la Fuerza del Pueblo. No, pero parece que a él le perdonan todo en todos los lados, porque por lo que yo veo, él parece que es necesario lo que hace, no sé. Pero bueno, aquí recordaba José Armando cuando estábamos en la pausa el caso del escándalo de un programa que se dio en la Policía Nacional, sí, que desarrolló el general Brown y que le generó un conflicto con el asesor del Poder Ejecutivo para la reforma policial, el señor José Vilas. El programa Pegasus. Pero Pegasus se llamaba también ese, porque acuérdate que Pegasus, un programa israelí para intervenir teléfonos, realmente es un programa diseñado para eso. Creo que era era un programa para, como que estaba vinculado al tema de las cámaras, de un programa de cámaras que iban a tener los agentes. Las unidades de la policía. Ajá. Entonces, era un programa que había diseñado el general Brown. Entonces tuvo problemas con el señor Vilas porque quería el control. Entonces, es decir, que el tema de la inteligencia ha estado latente en esta etapa del proceso social, del Constantino, el sistema Constantino. Entonces, ese sistema también generó problemas porque al parecer deja mucho dinero, pero también mucho poder por el tema del manejo de la información privilegiada que podrían estas personas tener acceso para fines quién sabe de qué. Realmente quien maneja la información maneja el poder. Y no digo la información que nosotros manejamos como comunicadores, que es para informar, pero hay otro tipo de información que es clasificada, porque nosotros como comunicadores manejamos informaciones públicas, informaciones que se conocen, revelamos algunos datos, pero que tiene que ver con situaciones públicas. Pero cuando se manejan este tipo de informaciones con programas como Constantino y lo que trabaja el señor Gómez, Jochi Gómez, son informaciones que se utilizan para otra cosa. Se utilizan para el chantaje muchas veces, se utilizan para obtener un control político. Exacto. Y se utilizan para otras situaciones que no vamos a decir que se den en este caso, pero también para el crimen organizado. Entonces, como dice Yanesi, quien maneja la información tiene mucho poder. El general Brown, se ocasionó un gran problema con el asesor Vila, el español, que estuvo dentro del programa de asesoramiento para la reforma policial. Le pagaban muchísimo dinero, de que 4 millones, hombre, sí, caro ese. Que fue parte del proceso de reforma policial, y este sistema que había creado el general Brown
Vila lo quería y se hizo público el enfrentamiento que hubo entre ellos dos. Sí, porque la conversación quedó grabada, la discusión. Eso quedó grabado y Le se hizo pasó- público. Le pasó igual que a Edmundo González, el ex candidato opositor de Venezuela, que firmó firmó el documento y él dijo que fue a punta de pistola, pero resulta que los hermanos Rodríguez, Delcy y su hermano, son bastante bellacos y lo habían grabado. Y resulta que el hombre estaba tomándose hasta su traguito cuando firmó, de lo contento. Dicen ellos, señores, no se ríen para no llorar, porque es que, y por cierto, ¿alguien está hablando de Venezuela ya? No, ya Venezuela como que pasó ya. Bajó la marea. Pasó de moda. Ya bajó la marea. Son los venezolanos. Por eso les repetimos, sin desviarnos de los temas nacionales, señores, resuelvan ustedes su problema, que no es verdad que ustedes les duelen a nadie. El dedo, la uña le duele al dedo, decía mi mamá. Mientras los países no se ocupan de resolver sus problemas, olvídense que de afuera van a venir a resolverlos. Ya Venezuela y no es ese un problema. interés geopolítico en Venezuela de potencias es por ellos, no es por ustedes, por el petróleo que tiene Venezuela, por el Esequibo de Guyana y ese pleito. Ya se está mirando hacia Medio Oriente, la situación cada vez peor. El Líbano le respondió a Israel. Sí. O sea, ya Irán disparó, ya el Líbano disparó. O sea, que la situación al borde de una en Medio Oriente ya está mucho peor. Sí. Entonces ya lo que es la geopolítica, como tú dices, Estados Unidos está mirando para allá. Y se olvidó de Venezuela. Y se olvidó de Venezuela, porque ya Venezuela no representa, ya lo que pasó en Venezuela pasó. Nunca tuvo otra forma de salir porque las recetas que a usted no le dan resultado, yo no entiendo por qué la gente las repite. Porque lo que vimos en este caso fue exactamente lo de Juan Guaidó. ¿Y qué pasó con Juan Guaidó? Un escándalo mundial y lo proclamaron presidente, pero ¿presidente de qué? Ese señor yo nunca lo vi con poder de nada. Entonces es lo mismo. El pobre Leopoldo... Y después Leopoldo López. Antes fue Leopoldo. Entonces después el señor Edmundo, el pobre, un hombre ya retirado, descansando, lo obligan a meterse en esto, porque se nota que fue obligado. Ese señor, eso es para gente comenzando. Ya ese hombre hizo su carrera política, lo que iba a hacer, lo que está en el descanso de su familia. Y ustedes ven que al otro día ya estaba asilado en la embajada de Países Bajos. Misma noche de las elecciones, cuando él se dio cuenta de lo que había, fue y se asiló, se protegió. Porque venga acá. Lo que he visto es que la agenda internacional ahora mismo está centrada en dos situaciones, que son las elecciones de Estados Unidos, que están ya a la vuelta de la esquina. ¿Pero han perdido algún interés o cosa mía las elecciones de Estados Unidos? No, todavía se está debatiendo en los estados, que los estados que deciden, esas cosas. Ya estamos casi a menos de un mes, o a un mes, hoy estamos como a 3. A un mes, porque eso es el día 5. Exacto. Sí. Para las elecciones de Estados Unidos, el de Kamala o Trump, que vuelva, y Medio Oriente, si se ponen a buscar la prensa internacional, en eso que está centrada la prensa internacional, esos dos puntos. Medio Oriente por lo que representa para la economía mundial. Yo creo que ya subió el petróleo, ¿verdad? Sí, es que porque la situación ya se agrava, porque ahora el Líbano está respondiendo a Israel lo que nunca había pasado. Claro, pero que hay una invasión terrestre. Entonces, ya el Líbano por parte de Israel. Irán disparó, el Líbano disparó, incluso hubo un atentado hace poco, creo que hace varios días, de guerrillas, se dice que fueron palestinas dentro de Israel. O sea, se están creando las situaciones para que se resuelva, para que se agrave la situación. Yo hablaba el otro día con un politólogo amigo mío, Juan González, que él decía que si la situación se sigue agravando, se podría, los países ya más poderosos podrían intervenir, como pasó en la guerra de Yom Kippur. Él me decía que ya cuando la situación pasó mayor, ya hubo que Egipto estaba metido en la guerra, que Jordania estaba metido en la guerra, ya no había vuelta atrás, entonces ahí tuvo que mediar Estados Unidos, tuvo que mediar todo el mundo, y ahí entonces ya con lo de la guerra de Yom Kippur, hubo que mediar porque la situación iba a pasar mayor, y ya obviamente al mundo no le conviene que Medio Oriente esté prendido en candela. Y ahora si se sigue agravando, ya Jordania, el Líbano perdió el miedo, Irán perdió el miedo, los palestinos quizás están respondiendo, y si la cosa se sigue agravando, puede ser peor. Porque, por ejemplo, Irán, que es aliada de Rusia,
una aliada Y de fuerte China. de Rusia, y Rusia es aliada de China. O sea, Ese sí, es el bloque. o sea, es un bloque completamente. Si Israel ataca a Irán, Rusia no se va a quedar de brazos cruzados, aunque tenga su situación en Ucrania. Acuérdate que ayudó a los sirios también. Exactamente. Esa guerra, Rusia intervino y ayudó a los sirios. Entonces Rusia no se va a quedar de brazos cruzados si están atacando a su aliado. No. Y China obviamente que es aliada Porque de Rusia. Israel es aliado de Estados Unidos. Exactamente. No sé. Entonces podría la situación agravarse si ya los países poderosos no intervienen. Porque se puede dar una guerra subrepticia, una guerra por abajo. Rusia quizá no se meta directamente, pero puede por abajo ayudar, meter armas, como están haciendo los grandes países en Ucrania. O sea, Ucrania no está sola peleando con Rusia. Eso todo el mundo lo sabe. Tiene muchísimos países, tienen todos los países de la OTAN están detrás. Armas el mismo Estados Unidos está metiendo dinero en Ucrania y obviamente no es Ucrania que está peleando con Rusia, es un bloque completo. Claro. De eso, José Armando, lo único que quiero agregar es que desde la invasión rusa a Ucrania, que ya va para 2 años y más, Sí. y algo más, no ha habido un cese a los conflictos en Medio Oriente, han ido agravándose. Después vino el ataque de Hamas a Israel y la respuesta de Israel en la Franja de Gaza ya va por 1 año y pico de miles y bombardeo. miles de muertos. Y luego, entonces, Israel fue un poco más allá y ustedes han visto lo que ha pasado en el Líbano y la respuesta de Irán, que ya la ha descrito muy bien José Armando. En sentido general, lo que vemos es un agravamiento de las situaciones de violencia en Medio Oriente y parte de Europa. Sí, realmente es así. Y parte de Europa. Entonces, el occidente, frente a lo que está ocurriendo, lo vemos como frágil, como sin un líder, porque China tiene un líder, Xi Jinping. Sí. Rusia tiene un líder que es Vladimir Putin. Entonces, eso que está ocurriendo en este pleito de geopolítica, quienes están en combate, hay líderes de un lado y del otro no hay. Occidente no tiene un liderazgo que dirija este momento político tan importante para la reconfiguración mundial que se está dando. O sea, no hay una Angela Merkel en el escenario, no hay un Bill Clinton, qué sé yo, un Obama, no. Mira que lo que pasó en Estados Unidos, que tuvieron que quitar al presidente Joe Biden porque no tenía condiciones, ponen a Kamala, que todavía está en un proceso de prueba, porque Kamala no es una líder del nivel de Biden en su momento, sin que el deterioro que le trajo los años lo afectaran. No, ni del mismo Clinton, ni de Obama. No, ni de Obama. Entonces ella todavía tiene que hacer carrera. Y resulta que lo que tenemos del lado republicano es un hombre tan narcisista, histriónico y una figura con estas características tan estridentes como el presidente Donald Trump. Entonces no hay liderazgo. El propio Papa Francisco, el papel que ha jugado a mí no me gusta. No lo siento lo suficientemente insistente, lo suficientemente empoderado. Él puede asumir un liderazgo en Occidente con relación a este tema y no lo hemos visto en eso. Decía Facundo Cabral en una de sus canciones, sus declamaciones, que él le tenía miedo a los pendejos. Y decía que porque eran muchos, o sea, los pendejos son demasiados sí. Y son tantos que pueden elegir hasta un presidente. Ay, sí. Entonces él le tenía miedo a los pendejos por la mayoría que son. Bastante sarcástico él, José Armando, pero yo quiero volver aquí. Tenemos una llamada ahí, no sé si Vamos a escuchar. Buenas noches y buena suerte. Gracias, buenas noches. Sí. Mire, me motivé a llamar porque vi un video de una haitiana que migración la tenía incluso está esposada, no para repatriarla, sí, dado el mandato del gobierno. Ahora bien, fíjense este drama. Esa señora estaba tirada en el suelo llorando porque resulta que tiene 3 hijos en la escuela. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Usted entiende? Esto va a ser un drama, no es tan fácil como lo pintan, porque ella asegura que es madre soltera, tiene 3 hijos en la escuela, la deportan, no la pueden deportar porque los hijos, ¿qué hacemos? Bueno. Entonces no es tan fácil como se pinta.
Gracias. Gracias a usted por Acaba llamar. de decir el canciller Roberto Álvarez que sí, que es posible, que aquí existen los mecanismos. De hecho, hoy hubo una rueda de prensa, me parece, Sí. del canciller Roberto Álvarez, pero yo no me quiero dispersar tanto porque de repente caímos en el tema internacional y yo lo que quiero compartir con nuestros oyentes son los nombres de los acusados en el expediente Camaleón antes de ir a la pausa. Entonces ustedes saben que Hugo Veras es el primero como director del Intran y el Ministerio Público lo acusa de haber desempeñado un papel crucial para otorgar un contrato de 1.300 millones de pesos para el manejo del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Entonces ellas dicen que este papel que él desempeñó le permitió que esto cayera en manos de la empresa del señor Jochi Gómez. A Jochi Gómez el Ministerio Público lo identifica como el principal beneficiario económico de este proyecto y dice, además lo acusa de terrorismo, no, de lavado de activos. Parece que la acusación de terrorismo no está, por lo menos no hasta ahora, pero el bloqueo de los semáforos es un acto terrorista. Sí, creo que porque el expediente es bastante voluminoso, Sí. Pero creo que sí menciona actos de terrorismo. Entonces está Frank Rafael Atilano Díaz Warden. Dice el Ministerio Público que él era el coordinador del despacho del director del Intran y además él es representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras y sus decisiones favorecieron empresas que forman parte de esa estructura corrupta que dice el Ministerio Público que operaba en el Intran. Manuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, él era el director de tecnología del Intran y también se encuentra implicado en la red. Dice que abarcó, que él era que supervisaba la red del semáforo de la red de videovigilancia que había instalado en los semáforos y facilitó el control de estos sistemas a Transcor Latam desde el Intran. Pedro Vinicio Padovia Báez, muchos apellidos ahí raros, que son ricos. Sí, mira, lo que tiene que ver con el sabotaje al sistema de semáforo, sí, lo calificamos. Hay un apartado dentro del expediente que dice acto de sabotaje y terrorismo en la red semafórica de Santo Domingo. Sí, porque eso, entonces habría que ver si a Jochi Gómez le van a poner esa acusación, que esa acusación tiene una pena de hasta 40 años. En el expediente hay un apartado que tiene que ver sobre eso. Lo paga el expediente bastante amplio. Sí. Entonces déjame seguir diciendo, Pedro Vinicio Padovia Báez. Esta persona dice que la situación se complica aún más con la figura de Pedro Vinicio Padovia Báez, ex encargado del Centro del Control de Tráfico del Intran y socio de Gómez Canaán. Su colaboración directa con las actividades fraudulentas ha sido crucial en el manejo del Centro del Control del Tráfico. También se le imputa participación en el fraude licitatorio para implementar un esquema de lavado de activos. Ese fue que era empleado del Intran y después renunció para hacerse socio de Jochi Gómez. Carlos José Peguero Vargas. Él dice que también se encuentra entre los investigados de la Operación Camaleón. Fue responsable de movilizar fondos a través de Improsol, desviando dinero adjudicado a Transcor Latam. Su papel en la estructura de vigilancia y espionaje asociada a Gómez Canaán lo convierten en un actor clave, dice el Ministerio Público. Juan Francisco Álvarez Carbucha se desempeñaba como el director administrativo y financiero del Intran. Tuvo un papel clave en las transacciones financieras realizadas con la empresa Transcor Latam. También hizo una colaboración directa con el señor Hugo Veras en la gestión de pagos en las que se investiga una falta de transparencia y legalidad en dichas operaciones. Entonces, estas son las personas que están investigadas
todavía no se sabe cuándo le van a pedir medidas de coerción, no han informado las autoridades del Ministerio Público, pero están en la prisión de Ciudad Nueva. De la Bueno, cárcel de Ciudad Nueva, ¿verdad? Hochi creo que ya cumplió 24 horas. Bueno, todavía no, realmente no. ¿Y tienen que soltarlo? No, son 48 horas que tiene que el Ministerio Público presentar la acusación. Pero a Hochi lo apresaron, él estuvo desde las 4, duró creo que fue 4 horas en el interrogatorio, que ahora le llaman entrevista, suena muy bonito, pero es la misma vaina, te están interrogando. Eso es como cuando te votan, que te desvinculan. Te desvinculan, te lo votaron. votaron, está votado. Entonces a él lo apresaron, creo que lo dejaron ya detenido alrededor de las 8, 9 de la noche, y a Hugo Veras lo apresaron mucho más tarde, o sea que todavía no se han vencido las 24 horas en ninguno de los casos. Hay que esperar realmente para ver si el Ministerio Público va a solicitar la medida de coerción en este caso de corrupción, porque no hay otra. Seguir con el programa. Ahora quisiera comentar la rueda de prensa que hizo el canciller Roberto Álvarez, porque nosotros en este programa nos hicimos eco de una denuncia que hizo Leonel Fernández, que, un paréntesis, está en Nueva York disertando con algunos especialistas evaluando la situación mundial. Muy bien el presidente Fernández, como siempre, que se mantiene a la vanguardia y generando espacios de discusión sobre los temas de la agenda mundial y nacional. Pero el presidente Fernández, en un artículo que publicó esta semana, ha denunciado que el gobierno había entregado ya en lo que va de año unas 400,000 visas de turistas haitianos. Eso generó una avalancha de respuesta desde el gobierno, e incluso desde el lunes en la noche, el martes, tanto el canciller Roberto Álvarez como otros funcionarios se ocuparon de desmentir esto. Hoy el canciller Roberto Álvarez ha dado una rueda de prensa y yo quiero compartir con ustedes los datos que ha dado la Cancillería con relación al otorgamiento de visas a nacionales haitianos que son de turistas, no son de trabajo ni nada de eso. Y así es José Armando la observación que le está yendo bien a los haitianos. Sí. 400,000 para venir a pasear. Porque yo decía, ven acá, pero 400,000 visas haitianos, o sea, la situación no está mal entonces allá. No, como se está pintando, le está yendo bien. Yo ponía en duda la cifra, y yo te lo dije, para mí que son demasiados, porque 400,000 visas a haitianos de turistas, pues entonces la vaina no está tan mal. Sí, entonces el canciller lo que hizo fue una rueda de prensa expresamente para desmentir esa información que también se atribuye a Soto Jiménez. Realmente en el artículo que Leonel escribe, él cita a Soto Jiménez como la fuente de esa información. Entonces dice Álvarez que por el contrario, solo se han otorgado 127 visas, 102 por cuestiones humanitarias y 27 diplomáticas a haitianos y sus familiares y estudiantes. Durante la rueda de prensa ofrecida en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller reprochó que se estén difundiendo informaciones falsas sobre la cantidad de visas emitidas por consulados dominicanos en Haití, lo cual calificó de irresponsable y avieso. Ante una situación tan difícil como la que vive Haití y que hemos estado tratando de manejar, la circulación de esas informaciones falsas es una irresponsabilidad aviesa de referirse al tema. El foco del debate sobre gobernanza migratoria debe estar en frenar la migración ilegal, desordenada, enfrentando las mafias de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, dijo el canciller Álvarez. Bueno, ahí ustedes tienen la información. Yo creo que el presidente Leonel Fernández, que nosotros hemos hecho referencia a la acertada de esa denuncia que él hizo con relación a que desde el Intran se estaba buscando información, ¿cómo se llama? Se estaba espiando. Esa es la palabra, pinches telefónicos, eso. Exacto. Es espiando a la gente. Pero en este caso
yo creo que necesitaría reforzar su denuncia de alguna manera, porque de 400.000 a 102 visas es mucha la diferencia. Entonces, un hombre como el presidente Fernández, acostumbrado a que se le crea, porque generalmente es muy coherente, sabe documentar los temas que plantea, y en este caso habría que ver qué fue lo que pasó, o si es que él maneja alguna información, que algún subregistro que no se haya dado a conocer a la opinión pública, porque quizás eso pueda ocurrir también. Sí, porque obviamente Fernández demostró que tiene acceso a información. Sí. Lo demostró con el asunto del Intran y las cámaras. Pero como en el asunto de los 400.000 visas, yo la encontré exagerada la cantidad, y por eso decía que si es así, entonces Haití no está tan mal. Pero realmente debe, como tú planteas, debe ver, o sea, explicar más en amplio detalle esta situación. Y sobre la repatriación de los 10.000 ilegales. Pero dijo Amado aquí ayer que es porque eso suena bonito. Suena bonito, incluso el mismo canciller decía hoy en la mañana, en una actividad que estuvo, dentro de lo posible, o algo así. Allá hay dentro de lo posible. O sea, era según las posibilidades, obviamente. Okay. Y realmente es repatriar de 1.000 personas, 10.000 personas semanal, implica una logística enorme. Incluso ¿Y dónde es que van a subir toda esa gente? Exactamente. ¿Las guaguas cuáles son? Incluso hoy vi algunos reportes de algunas provincias, en Pedernales ya había una situación que se estaba dando con los haitianos que iban a trabajar a la zona turística, a Bahía de las Águilas. Hubo un grupo de haitianos que fueron parados, que se dirigían hacia esa zona. Entonces hay que tener cuidado con esto. Incluso la canciller haitiana Dominique Dupuy alertó hoy sobre la situación y pedía al gobierno dominicano que tengan cuidado con esta situación de los derechos de los niños, de las mujeres, qué trato se le va a dar a estas personas. Ella decía que ellos van a asistir a los haitianos en la medida que puedan en República Dominicana. Ahora sí ellos tienen por lo visto identificada a su gente. Me extrañó eso que ella dijera eso, que ellos van a asesorar y van a dar algún tipo de ayuda a los haitianos, pero le están pidiendo al gobierno dominicano ahora que tenga cuidado con esa situación de derechos inalienables de los niños, de las mujeres y de las personas adultas. Eso lo dice a Dominique Dupuy, que es la canciller haitiana. Si Haití prestara tanta atención como está prestando ahora a esta situación, sería bueno no solamente para ellos, sería bueno también para nosotros, porque si hay 10.000 haitianos aquí, se supone que Haití está vacío. No, y que aquí en 4 meses no vamos a ver un solo haitiano a la calle. No pueden, con esa capacidad de sacar, y que no entre ninguno, porque tenemos la frontera resguardada, estamos construyendo el muro, tenemos, tú sabes, helicópteros sobrevolando la zona, tenemos drones y tenemos gente del CESFRON armado. No hay forma de que entre un solo haitiano aquí legal. No hay forma.